saludo y también los saludo a los que están en la casa. Sabemos que estamos con la serie Firmes en esta gracia de la carta de Primera de Pedro y te voy a leer algunas frases que se nos podrían presentar. Hacer el bien siempre te va a traer problemas, así que mejor tomar el camino menos complicado. Dios no existe. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Cómo puedes demostrarme que es real? Otras frases. Los evangélicos son retrógrados. Los evangélicos son machistas. Los evangélicos le piden plata a la gente. Buscan sacarle la plata a la gente. Otra frase. ¿Vos sos cristiano? No me lo hubiera imaginado nunca. No se te nota. ¿Alguna vez te has encontrado con alguna de estas frases? Bueno, estas frases, estas afirmaciones, estas preguntas, algunas de las cosas que se nos pueden presentar, son algunos de los temas que tocan los versículos que vamos a ver el día de hoy. Que puntualmente a veces pueden ser un poco punzantes esas preguntas, a veces pueden ser un poco para confrontar, pero a veces también pueden ser una oportunidad y un puente para generar una charla y una discusión que se pueda dar interesante. Así que acompáñame a leer en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. Vamos a ver ahí en la pantalla. Me voy haciendo espacio acá. Dice, bien, acompáñame ahí. Ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño? ¿Quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia, entonces si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Termina diciendo, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Fácilmente se desprenden tres ideas principales de este versículo, y quizás no sean unas ideas súper profundas en teología, pero sí son bastante prácticas y nos pueden ayudar para el día a día. Y la primera división que vamos a hacer va a ser el versículo 13 al 14, y dice, lo volvemos a repetir, ahora bien, ¿quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Pedro viene hablando, no sé si recordás o si estuviste presente hace 2 semanas, cuando Diego nos daba el mensaje, desde su casa, de aquellas personas que nos hacían el mal, aquellos hostiles, lo llamaba él, aquellos hostiles que nos hacían el mal, y cómo responder nosotros frente a eso. Bueno, acordate que esto es una carta, es como te decía en uno de los primeros mensajes que damos, es como una serie que tiene distintos capítulos y se va a ir cortando en distintas partes. Bueno, es una continuación de eso que Pedro viene diciendo, que les viene diciendo, los van a tratar probablemente mal, algunas personas sean hostiles con ustedes, y ustedes tienen que reaccionar de cierta manera. Eso fue el mensaje anterior. Pedro continúa y les dice, pero ustedes tienen que siempre, y los veo deseosos de hacer el bien. Pedro les dice a los destinatarios de la carta, yo sé que ustedes buscan el camino correcto, el camino de la justicia. Y él hace una pregunta retórica, lo que se transforma casi en una afirmación. ¿Quién va a querer hacerle daño a ustedes si ustedes buscan hacer el bien? Lo que Pedro les está intentando decir es mucho más probable que a ustedes les vaya bien haciendo el bien, es mucho más probable que nadie les quiera hacer daño haciendo el bien a que les hagan el mal. Sí, eso es lo que Pedro les quiere decir a los destinatarios de la carta sobre lo que les está explicando. Y fíjate que es un poco lógico lo que dice. Es decir, si vos buscas hacer el bien y vos te comportás bien con tus vecinos, con tus amigos, con tus relaciones, lo más probable desde la lógica es que te vaya bien. Pero no solo lo plantea desde la lógica, lo plantea desde el lado de la fe también. Pedro seguro en Cristo y en Dios, en la soberanía, en que Él está al control de todo, en la justicia, en que Él es el que imparte justicia y es el que toma las decisiones finales, es que Pedro empieza a realizar y a emitir estos argumentos, decirle, lo correcto, lo que le conviene, lo que mejor pueden hacer, lo que veo que ustedes hacen es ir por el camino del bien. Y si van por ese camino del bien, ¿quién les va a querer hacer daño? ¿Quién les va a querer hacer algún mal? ¿Qué mal les puede venir?
Eso es lo que Pedro le está intentando decir a sus destinatarios de la carta. Pero claro, Pedro no es ningún sonso y vos y yo tampoco somos ningún sonso. ¿Acaso siempre que haces el bien te va bien? Bien. Pedro no es ningún sonso y lo sabe, y por eso continúa la frase diciendo, bueno, pero en el caso de que les hicieran el mal o que les hicieran el mal a pesar de que ustedes hagan el bien, no tengan miedo, no sufran esas amenazas, porque para ustedes hay una recompensa. Y me encanta cómo lo dice la NBI, o si vos lees la Reina Valera, no dice van a tener una recompensa, dice dichosos si sufren por la justicia, es decir, dichosos si sufren por el bien. Bienaventurados, quizás te suena más esa palabra, bienaventurados si sufren por la justicia. Y yo no puedo evitar leer esto y pensar que probablemente Pedro, mientras escribía esta carta, esta parte de la carta, tenía en su mente y en su corazón, ¿de qué te suena la palabra bienaventurados o dichosos? Bien, pero ¿te suena de alguna parte en particular que haya hablado el Señor Jesús? Sermón del Monte. No puedo evitar leer esta parte y pensar que Pedro, mientras escribía, estaba pensando en Mateo 5:18, el Sermón del Monte. Dichosos o bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, es decir, los perseguidos por causa de hacer el bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Probablemente Pedro estaba recordando en su mente estas palabras que el mismo Jesús le dijo cuando escribía esta parte. O probablemente recordaba cuando el Señor les dice, en el mundo van a tener aflicción, pero no tengan miedo, anímense, porque yo he vencido el mundo. Seguramente Pedro en su corazón estaba repasando cada una de estas enseñanzas del Maestro y le quería transmitir lo mismo a los destinatarios de la carta. Por eso la primera idea que nos tiene que quedar a nosotros, ahí se me adelantó Damar, la primera idea que Pedro nos quiere dejar a nosotros es que hacer el bien siempre será recompensado, que hacer el bien, vos y yo, será recompensado, que cuando busquemos hacer el bien, que cuando busquemos la justicia, que cuando busquemos lo correcto, que cuando busquemos lo que la palabra nos dice, es por acá, que cuando busquemos lo que la guía de Dios nos dice, es por acá, que hacer eso nos va a traer recompensa. Pedro nos está queriendo decir a vos y a mí, querido, que hacer las cosas bien, que buscar hacer las cosas que a Dios le agradan, nos va a traer mejores resultados. Probablemente nos traiga mejores relaciones familiares, probablemente nos traiga mejores beneficios en el trabajo, probablemente nos traiga mejores resultados en la escuela, probablemente nos haga relacionarnos mejor con nuestro vecino. La palabra de Dios nos dice que hacer lo correcto, que ir por el camino del bien, siempre te va a traer mejores resultados. O probablemente siempre te traiga mejores resultados. Y Pedro dice, pero en el caso que no sea así, en el caso que no sea así, igual ustedes, excelente, Santi, me gusta que estás súper atento, ustedes van a ser recompensados, exacto. Lo cierto, querido, es que si lo traemos a nuestra sociedad, a medida que las sociedades, que los gobiernos y que las leyes se aparten más de Dios, va a ser mucho más difícil hacer el bien. Y va a ser mucho más difícil que hacer el bien traiga buenos resultados. No sé si me logro explicar. Si bien esta es una verdad bíblica, a medida que las personas, que los gobiernos y las leyes se van alejando más del plan de Dios, hacer el bien va a ser cada día más difícil. Y en el caso que lo hagamos, muchas veces no va a traer tan buenos resultados. Si no va a pasar lo que decía Pedro, probablemente sufran por hacer el bien. Cumplir con los impuestos, cuando estos son justos, es más difícil que evadirlos. Refrenar mi lengua cuando alguien me agrede es mucho más difícil que insultar o pelearme con el otro. Tenerle paciencia a mi vecino que me hace de todo, que hace fiestas, que su perro me rompe las plantas, que me estaciona el auto en el puente, es mucho más difícil tenerle paciencia a mi vecino por esto que devolverle con la misma moneda, ¿o no? A veces nos da ganas de devolverle con la misma moneda. Esperar en los tiempos de Dios para elegir un compañero o una compañera de vida es mucho más difícil que elegir a cualquier persona. Que esa persona sea una persona que tenga las mismas convicciones de fe y esperar a esa persona es mucho más difícil que elegir a la primera persona que me gusta. Estos son solo algunos ejemplos de que es más difícil muchas veces hacer lo correcto, hacer el bien, y que probablemente muchas veces nos traiga problemas. Pero Pedro nos quiere dejar una esperanza, no nos quiere dejar desanimados.
Pedro nos deja una esperanza de recompensa. Y yo veo que hay por lo menos dos recompensas, que ya te las mencioné, pero las repasamos puntualmente. La primera recompensa es una cuestión, como te decía, de lógica y de fe también en que Dios controla las cosas. La primera recompensa es, si hacemos el bien, tenemos más chance de que las cosas nos salgan bien. Y yo te invito a que vos mires en tu familia, o que mires en tu historia, o que mires en la Biblia, los que tomaron buenas decisiones, cómo les fue, y los que tomaron malas decisiones, cómo les fue. La primera recompensa o el primer beneficio es ese. Tomar las decisiones que a Dios le agradan, tomar decisiones para ir por el camino correcto, te asegura mayores chances de que las cosas te salgan bien. Esa es la primera recompensa. Y en el caso de que las cosas no vayan bien, porque como te decía, la sociedad cada vez está más lejos del plan de Dios, entonces a veces nos va a traer problemas hacer el bien. La segunda recompensa dice que Dios igual nos va a dar recompensa por estar sufriendo por hacer el bien. Es decir, si vos estás haciendo el bien, lo que Dios te dice, y eso te trae un sufrimiento, Dios te dice, yo voy a reconocer ese sufrimiento, porque vos estás sufriendo por hacer lo justo, vos estás sufriendo por mi causa, vos estás sufriendo por hacer lo que yo te pido. Y eso no es justo. Y como eso no es justo, yo a vos te voy a dar una recompensa. ¿Se entiende? Entonces son dos las recompensas. No es solamente esperar que Dios haga algo bueno en mi vida, sino que también ir por el camino correcto te va a traer mejores resultados. Y en el caso que te traiga sufrimiento y daño, descansa y espera en que el Señor va a darte una recompensa, o acá o en el cielo, pero Él no va a quedar debiéndole a nadie. Termino este punto diciéndote, no hagamos el bien por hacer el bien simplemente, sino que Cristo ocupe el lugar en tu vida y en mi vida que debe ocupar. Que Él sea el motor, querido, que Él tiene que ser el motor para que vos decidas hacer el bien. Que Él sea el que llene de sentido esa decisión para que vos y yo decidamos hacer el bien. Y a partir de eso, de que es Cristo el que ocupa el lugar que debe ocupar y que es Él mi motor para decidir hacer el bien, a partir de eso, afianzarme la promesa de que hacer el bien va a ser recompensado. Amén. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, para terminar este punto, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y Lucas 6:27, lo leía Diego hace 2 semanas, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Lo segundo que Pedro nos quiere decir lo vamos a encontrar en versículo 15 y 16. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y con respeto. Pedro continúa la idea, dice, si ustedes están sufriendo por todo esto, no se preocupen, no se desanimen, adoren a Dios. Y estén siempre listos, les dice a los destinatarios de la carta, estén siempre preparados para dar respuestas de su fe, para dar explicaciones de su fe, para que ustedes puedan decirle a la gente qué es Jesús, para que ustedes puedan decirle a la gente quién es Jesús. Eso es lo que le dice Pedro a los destinatarios de la carta. Ustedes tienen que estar listos para dar esa respuesta. Vos sabés, te cuento un poco del contexto en el que Pedro escribe esto. En el tiempo de Pedro, una de las sociedades más cultas o estudiosas del tiempo en el que Pedro escribía esto eran los griegos, ¿sí? Seguramente alguna vez has escuchado que los pensadores o mayores pensadores han salido de Grecia. Se los caracteriza por eso. Y también era una de las sociedades con más deidades, o sea, que tenía más dioses. Estaban llenos de dioses. Bueno, todos los que alguna vez has escuchado estaban llenos de dioses, los griegos, y además eran personas muy inteligentes, reflexivas, estudiosas. En ese contexto es que Pedro les escribe y les dice esto. En los tiempos de Pedro, si vos actuabas de una manera, si vos hacías algo de una manera, si vos tenías una determinada religión, tenías que tener presente por qué lo hacías, tenías que saber por qué lo hacías. Para ser tomado en serio, vos tenías que poder explicar. Los judíos podían explicar por qué celebraban la Pascua. Los judíos podían explicar por qué se tomaban el sábado. Tenían sus razones, tenían sus explicaciones teológicas, podían defenderlo. En ese tiempo, en los tiempos de Pedro, vos tenías que poder explicar por qué hacías tal o cierta cosa, ¿sí? Para poder ser considerado de que lo tuyo era válido y que no era una idea tuya, ¿sí? ¿Me explico, no es cierto? Bien. Es en ese contexto que Pedro les dice a los destinatarios de la carta, estén preparados para dar respuesta para cuando vengan a preguntarle sobre su fe. Estén preparados para decirle quién es Jesús. Estén preparados para decirle qué es Jesús. Acuérdate que en los tiempos aquellos, probablemente muchos sabían que Jesús era un hombre que hizo milagros. Probablemente sabían que era un hombre que se murió crucificado.
pero quizás no conocían el trasfondo de lo que verdaderamente eso representaba y lo que causaba en la vida de las personas. Es por eso que Pedro les dice, ustedes tienen que estar preparados para saber explicar todo esto. Te doy un ejemplo más. Que Pablo, el apóstol Pablo, haya sido escogido para predicar a los gentiles se los considera aquellos que no eran judíos, ¿sí? Que Pablo haya sido el escogido para predicar a los gentiles, no es casualidad. Pablo, el apóstol, era una de las personas más preparadas que había en ese tiempo. Pablo fue el que predicó después en Grecia, predicó en Roma. Pablo sabía 4 idiomas: griego, arameo, hebreo y latín. Pablo tenía conocimientos de filosofía, de teología, de historia. No fue casualidad que el Señor lo eligiera a él, además del carácter particular que tenía Pablo, que iba a fondo con todo. Cuando era anticristiano, perseguía a cristianos. Cuando fue cristiano, predicó hasta morir por Jesús. Pablo tenía un carácter particular, pero no fue casualidad que Dios lo eligiera para que fuese él al que fuese a predicar a esas sociedades que tenían muchos argumentos sobre sus dioses. Los romanos también tenían muchos dioses y tenían muchos argumentos. Por eso llegó una persona tan preparada. Y es por eso que acá Pedro, no Pablo, Pedro le dice esto a los destinatarios de su carta. Le dice, estén ustedes también preparados para poder dar respuesta. Y eso mismo se aplica para vos y para mí a los tiempos de hoy y a nuestra vida. Y el punto que queremos, o que destaco, o que se destaca acá, es que debemos tener una fe reflexiva. Y vos y yo debemos tener una fe reflexiva. Que vos y yo tenemos que reflexionar, meditar y pensar sobre lo que creemos. Que vos y yo debemos tener argumentos y explicaciones para nosotros y para darles a los demás. No se trata de dejarle de lado la fe. No te estoy diciendo que tenemos que dejar la fe para vivir una religión o una fe simplemente de pensamiento. No, no. La fe es la que nos trajo a Cristo. La fe, por fe creímos, por fe nos arrepentimos, seguimos confiando en sus promesas y sin duda que la fe es elemental en cada uno de los cristianos. Lo que te digo acá es que no separemos la mente de nuestra relación con Dios, que no separemos la mente de nuestra creencia. ¿Me explico? ¿Me explico? Bien. Si no me explico, ustedes me frenan. Mirá esta imagen. Ahí, bien. Gracias, dama. Si vienes a rezar a mi escuela, este es un cartel que encontré en la semana en Instagram. Si vienes a rezar a mi escuela, iremos a pensar a tu iglesia. La persona que hizo esta imagen, ¿qué cree de los cristianos? ¿Cómo, Damar? Que somos unos tontos que no pensamos. La persona que hace este cartel, lo que en realidad cree es que en la iglesia no se piensa. Lo que en realidad cree es que los cristianos no piensan. Que los cristianos viven de cosas en el aire. Que los cristianos solo viven de cosas no tangibles. Que los cristianos no reflexionan, que les cuentan un cuentito y se los creen. Y permitime decir, querido, que yo no creo que sea así, al menos en esta iglesia. Yo no creo que sea así. Y espero que tampoco sea así en tu vida. Y es a eso que va este punto. A que tengamos una fe que pueda reflexionar, a que tengamos una fe que pueda pensar, que pueda meditar, una fe que pueda dudar. ¿Dudar? Sí, una fe que también puede dudar, porque en algunos momentos podemos tener dudas. ¿Sí? Una fe en la que podamos involucrar a la mente en nuestra relación personal, una fe que nos lleve a tener argumentos, a tener defensas. ¿Qué pasaría si hoy viene alguien y te pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Le sabes responder? Y alguien te pregunta, ¿por qué crees en Jesús? ¿Le sabes responder? Si alguien te pregunta, ¿qué hizo Jesús? ¿Le sabes responder? A eso es a lo que apunta ese punto, que podamos estar preparados para defender nuestra fe. Y no te hablo de una preparación a nivel teológico, que te sepas todos los libros de la Biblia y todos los argumentos, sino que tengamos una preparación para poder entablar una charla con alguien que nos plantee una duda y nos diga, che, yo no estoy tan convencido de eso. ¿O por qué estás convencido de eso? Además de por la fe. ¿Sí? Como te decía, no significa reemplazar la fe por algo simplemente lógico o teológico, sino que ambas estén de la mano, la fe y la reflexión. Que podamos responder quién es Jesús, quién fue Jesús. Que podamos responder por qué venimos a la iglesia. ¿Podés responderle a alguien por qué venís a la iglesia? Que puedas responderle a alguien por qué lees la Biblia, un libro de hace 2000 años. Que puedas responderle a las personas por qué orás.
¿Qué hablas solo vos? Que puedas responderle, ¿por qué no con argumentos históricos de la existencia de Jesús? ¿Sabes que hay argumentos históricos que validan la existencia de Jesús? Los hay. Historiadores que escribieron sobre los mayores imperios y los emperadores romanos escribieron sobre Jesús y su existencia. Eso valida la existencia de Jesús. Que podamos responderle esas cosas, que estemos preparados, que nuestra fe, además de ser fuertísima, y no estoy diciendo que debilitemos, no, que sea fuertísima en la fe, en lo que Cristo ha prometido y en lo que Él va a hacer, que también tenga argumentos desde la reflexión, desde el pensamiento, desde la historia. Hace unas semanas una amiga me preguntaba sobre la materia apologética del IBEM, la materia que yo tomé hace 2 años, si la veía buena, y le dije, sin dudas, tomala, si podés y tenés el tiempo, tomala. La apologética lo que hace es la defensa de la fe sin utilizar la Biblia. ¿Sí? Es que vos puedas defender que Dios existe, pero no podés utilizar la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces te va a venir alguien y te va a decir, ¿y vos por qué crees en Dios? Y mira, Génesis 1 dice que en el principio, no, pará, yo no creo en la Biblia. Y se acabó la discusión. Porque si vos solamente podés defender la Biblia, la fe con la Biblia, y la persona no cree en la Biblia, no puedes discutir mucho más allá. La apologética lo que busca son argumentos lógicos, argumentos científicos, argumentos históricos, distintos argumentos que no toquen ni un versículo bíblico y que demuestren la existencia de Dios. Y los hay, ¿eh? Y los hay. Hay, pero libros para leer un montón, es una materia apasionante y creo de verdad que todo cristiano debería conocer un poco de apologética. Quizás suene una palabra súper, pero de verdad creo que todo cristiano debería poder defender un poco, aunque sean los primeros inicios, su fe, sin necesidad de utilizar un versículo bíblico, porque cuando venga alguien que te diga, yo no creo en ese libro, te queda solamente defenderlo con tu testimonio, decir, a mí Cristo me cambió la vida, y es totalmente válido, y buenísimo si Cristo cambió tu vida y tu familia, pero también tenés la opción de mostrarle con datos históricos, científicos. La ciencia no es enemiga de la fe, ¿eh? La ciencia no es la ciencia valida la fe, la ciencia valida la existencia de Dios. Así que te invito, de paso, a que si quieres en algún momento, si tenés una conexión a internet, hay cientos de videos. De hecho, ese chico, Rincón Apologético, es un chico que hace videos y debates sobre apologética y es tremendo lo que hace. Y bueno, y después hay un montón de libros, así que te animo. En conclusión, querido, el punto acá es que podamos tener argumentos. Quizás con la apologética ya me estoy yendo más allá, pero podamos tener argumentos básicos para poder defender lo que creemos. Nos va a servir a nosotros también, cuando nuestra fe falle, que podamos agarrarnos esos argumentos que ya estudiamos, que podamos decir, ok, quizás en este momento mi fe está fallando, quizás no estoy confiando de todo en Dios, pero yo sé que es real, porque también lo pensé, lo reflexioné, porque en algún momento dudé y Él me lo confirmó, ¿sí? No pensemos que la duda también es enemiga de nuestra relación personal. A veces va a surgir la duda. Y es ahí cuando tenemos que ponernos a pensar. Yo no creo que las iglesias no estén pensando. No creo que las iglesias no reflexionen. Querido, a lo largo de la historia de la humanidad han surgido de las iglesias, han surgido cientos y cientos de científicos, inventores y artistas cristianos. Y actualmente hay científicos cristianos, hay ingenieros de la NASA cristianos, hay superpersonas inteligentes cristianas. No está disasociado ser creyente y ser pensante, ¿sí? Que nunca te digan que vos por ser creyente no sos una persona inteligente, para nada. Pero para eso vos tenés que empezar a reflexionar sobre tu fe y tenés que empezar a hacerte preguntas sobre tu fe. No tengas miedo porque no te van a llevar al lado de alejarte. Te aseguro que cuando empieces a investigar vas a encontrar más argumentos de que Dios existe y de que Dios es real, de que no lo es, te lo aseguro. Te nombro algunos de esos famosos científicos o inventores de la época pasada. Gutenberg, el creador de la imprenta. ¿Sabías que Gutenberg era cristiano? Creador de la imprenta. ¿Y sabes cuál fue el primer libro que imprimió? Cristiano. Pensaba, era un genio. Imagínate, creó algo que no existía. Nikola Tesla, seguramente te ha sonado, uno de los grandes impulsores de la electricidad y la corriente como hoy la conocemos. De hecho, dicen que Thomas Edison le robó la idea a Nikola Tesla. Hoy hay una empresa que también se llama Tesla y sobre autos autónomos en homenaje a esa persona. También era cristiano. ¿Sabías que Georges Lemaitre, el propulsor de la idea del Big Bang, era cristiano? Como el Big Bang y Dios son incompatibles. Te lo dejo ahí para que lo estudies y lo pienses.
pero el propulsor de la idea del Big Bang era cristiano, era un sacerdote. Y así hay muchísimos, muchísimos más. Para que veas de que la iglesia siempre ha estado asociada al pensamiento, siempre ha estado asociada a la reflexión, y no somos poco inteligentes o poco reflexivos por creer en Cristo. ¿Sí? Termino este punto con algo fundamental que dice el versículo. Esta defensa de la fe siempre, siempre, siempre debe ser con dos cosas, dice Pedro, con respeto y con humildad. Siempre con respeto y siempre con humildad. No se trata de ganar, no se trata de tratar mal al otro, no se trata de descalificar las ideas del otro, no se trata de cuando él nos haga una pregunta o él nos cuente lo que él cree, reírnos de lo que él cree. Sino que tiene que ser, Pedro dice, háganlo con respeto y humildad, porque si no lo hacen con respeto y humildad no van a ganar nada. O quizás ganen una discusión. ¿Y de qué les sirve ganar una discusión si perdieron a una persona a la cual le podían predicar? No se trata de imponer ideas, sino de proponer ideas. Se trata de ganar una discusión, sino de ganar una nueva oportunidad para volver a charlar con esa persona. El Espíritu Santo va a ir trabajando. Quizás a veces queremos que en la primera charla salga todo, pero el Espíritu Santo va trabajando, genera una oportunidad para otra charla, no de ganarle la discusión. Se trata de defenderla con intolerancia o con condenaciones a lo que el otro cree, con paciencia y con misericordia, con un oído atento, que escuche lo que el otro cree, que piense lo que el otro cree y que le muestre la idea de lo que nosotros creemos y sepamos defenderlo. Hasta ahí ese punto, querido. Damos una reflexión. Y tercero y último, dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Pedro ya había mencionado algunas de estas cosas, unos capítulos y unos versículos anteriores, sobre tener cuidado con cómo se comportaban o qué estaban mostrando, porque eso podía confundir a la gente. En los tiempos de Pedro había de todo, pero muchas personas estaban confundiendo a los cristianos, porque los cristianos se decían hermanos entre ellos. Entonces, esto, ¿cómo? Son hermanos, pero si no son familiares. Se decían que se amaban, pero ¿cómo se amaban? ¿Dos hombres? Entonces confundían estas cosas, ¿sí? Entonces empezaban a tergiversar lo que los cristianos verdaderamente creían. A su vez, había muchos cristianos que habían tomado el evangelio, pero no habían dejado sus dioses anteriores. Entonces empezaron a hacer mezclas. Y era una ensalada de fruta tremenda lo que creían en definitiva. Entonces se empezó a confundir mucha gente. Entonces Pedro le dice, muestren, tengan una conciencia limpia y muestren su vida tal cual es y lo que les hemos enseñado para que la gente no se confunda, ¿sí? Para que ellos puedan ver la vida recta que llevan y puedan hacer callar esas cosas que están hablando mal de ustedes. Le dice, mantengan limpia la conciencia, actúen de forma correcta y eso va a hacer que las personas se vayan avergonzadas o dejen de hablar mal de ustedes. Pedro nos quiere indicar lo mismo a vos y a mí hoy en día. Sabemos que hoy en día, por casos como los que te contaba recién en los tiempos de Pedro, pero actuales a hoy, nuestra fe muchas veces se ve difamada. ¿Cuántas veces te han dicho cosas o te han preguntado si en tu iglesia hacen ciertas cosas y decís, no, nada que ver, nada que ver? Por ejemplo, ¿dónde es que me lo anotaba? Me han preguntado si mi iglesia son las de los pastores brasileños. ¿Las has escuchado los que están en la tele a la noche? Me han preguntado si mi iglesia son las que hacen esas ventas del manto de la sanidad. Me han preguntado si en mi iglesia me preguntan cuánto gano o cuánto ofrendo. Me han preguntado si en mi iglesia el pastor es un ser inmaculado que nadie le puede tocar, un super querubín, avenger del cielo. No, no. Y la respuesta a todo eso es no, porque en nuestra iglesia todo eso no pasa. Pero la gente está confundida, pero y no por confundida porque es mala, a veces sí, pero confundida porque hay casos que son así. Y lamentablemente, muchas veces esos casos que confunden a la gente son los más visibles, o los que están en todas las redes, o los que más visitas tienen en sus YouTube, en sus posteos, en sus distintas cosas. Lamentablemente, estas personas que a veces tergiversan lo que de verdad es la fe, son las que más seguidores tienen. Y esto confunde a las personas. Entonces, lo que acá Pedro nos está animando a decir a nosotros es, ustedes vivan con una conciencia limpia.
Ustedes muestren lo que verdaderamente es la fe. Muestren con su vida, con sus palabras, lo que verdaderamente creen. Y si alguien está medio confundido, pues oriéntenlo y díganle, no, 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 en mi iglesia esas cosas no pasan. Y no es así. Eh, la verdad es que también muchas veces nosotros confundimos a la gente, porque muchas veces hablamos de un Dios de amor y en nuestra vida falta tanto amor. Y es cierto que estamos en un proceso, pero hay veces que no se ve ni una gota de amor en nuestra vida. Y muchas veces nosotros predicamos de un Dios de misericordia, no tenemos misericordia. Entonces la gente, a veces nosotros mismos la confundimos con nuestra forma de actuar y con nuestra falta de conciencia limpia, o nuestra falta de actos que a las personas atraigan y que digan, che, pará, esto se parece a lo que predica. Ni hablar, yo te estaba mencionando así algunos ejemplos de los pastores brasileños y todas esas cosas, que son detalles, pero ni hablar cuando la gente está confundida en los aspectos fundamentales, como es la gracia, como es la muerte de Cristo. Hay personas que no terminan de entender qué representa la muerte de Cristo, o qué significa la gracia, o qué significa el perdón. En esos temas también tenemos que estar ahí dispuestos a mostrar una verdad, a mostrar eh, lo que eso ha hecho en nuestra vida y cómo nosotros lo podemos aplicar en la vida de los demás, o podemos ayudar a los demás a ver y conocer lo mismo. Tenemos que ser cristianos que sumen y aporten para el reino de Dios, que traigan luz entre tanta confusión que hay hoy en día, querido. Hoy hablas de religión y encontrás lo que te imaginas. A veces uno lee en las cartas de Pablo o las de Pedro las mezclas que hacían entre los dioses griegos y los dioses cristianos, y si te pones a pensar y si te pones a investigar un poco hoy en día, hay cada mezcla. Cada iglesia a veces parece un mundo distinto. Y muchas veces nosotros confundimos a las personas. Las mismas iglesias a veces confundimos a las personas. Entonces, tenemos que ser cristianos que dentro de esa confusión traigan luz y traigan verdad a las personas que en definitiva se terminan alejando porque encuentran tanta diversidad y encuentran tanta, muchas veces mentira o difamación, que, eh, que se terminan alejando. El punto acá, o lo que nos trae Pedro, es que llevemos una vida que no difame nuestra fe, que nuestra vida contribuya al reino de Dios, que nuestra vida traiga luz entre tanta oscuridad, no que nuestra vida sea un tropiezo más para las personas, no que nuestra vida sea una confusión más para aquellos que quizás están un poco interesados. Si bien es claro que estamos en un proceso y que nos vamos a confundir, el llamado acá no es a que vivamos, a que finjamos una espiritualidad que no hay, o a que finjamos una forma de vivir que no sentimos, sino es el llamado a de verdad mostrar las cosas como la Biblia las muestra, y que mostrar nuestros errores también, que si nos caemos, y para eso tenemos la gracia. Y a partir de eso podemos explicar la gracia y el perdón. Y sí, yo me caigo, yo me equivoco. Y sí, quizás no tengo el amor de Jesús, pero algo de amor tengo. ¿Sí? Que podamos mostrar cada una de esas cosas que son las bases de nuestra fe. Si no hay misericordia, si no hay honestidad en nuestra vida, si hay falta de humildad, si hay falta de respeto, estamos difamando nuestra fe. Porque la Biblia se cansa de hablar de humildad, de respeto, de honestidad, de misericordia. Si esas cosas no se ven en nuestra vida, en alguna forma u otra estamos difamando nuestra fe. Hablemos de la gracia, querido, mostremos la gracia de Cristo. Mostrémonos también con nuestras fallas. No somos perfectos, no tenemos que mostrarnos perfectos porque no lo somos y porque no lo somos, en definitiva. Pero sí mostremos que la gracia de Dios nos ayuda y nos cambia día a día. Querido, esto es lo que Pedro nos quiere dejar en el día de hoy, y ahí tenemos un resumen de los 3 puntos, y es que confiemos en que hacer el bien será recompensado, siempre va a ser recompensado, o porque te va a traer mejores resultados, o porque si te trae sufrimiento, Dios te va a recompensar. Pedro nos anima a tener una fe reflexiva, y te quiero animar a que vos mismo te desafíes a tener una fe reflexiva. Si tenés preguntas que no tienen respuesta, que las empieces a buscar, o que te empieces a hacer las preguntas. Ciertas preguntas que podría hacerte algún amigo, alguna amiga, algún familiar, sobre Dios, sobre su veracidad, sobre su palabra. Y por último, que llevemos una vida que no difame nuestra fe, sino que llevemos una vida que contribuya al reino y no que haga que se oscurezca más.
Pensaba cómo podía resumir el mensaje, y es el último versículo que lo vamos a ver ahí. Creo que resume bastante bien. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Llévate ese versículo en tu corazón. Si en este momento estás sufriendo, a pesar de que estás haciendo lo correcto, a pesar de que estás haciendo lo que Dios te pide y no entendés por qué te pasa lo que te pasa, llévate ese versículo de ánimo para tu corazón. Siempre, siempre es mejor hacer el bien, aunque nos traiga sufrimiento, que hacer el mal y sufrir por hacer el mal. Oramos, querido. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero agradecer por este momento. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos desafía, que siempre nos anima, que siempre nos abraza y nos confronta. Yo, Señor, quiero pedirte por estos tres puntos en mi vida. Quiero también que la iglesia pueda estar pidiendo por estos puntos en su vida. Señor, podamos estar confiados y seguros y tomar una decisión firme basada en vos, de que hacer el bien y que de hacer lo que tu palabra dice siempre es el camino correcto. Que aunque a veces nos traiga buenos resultados, pero a veces no, que sigue siendo el camino correcto. Que aunque a veces nos traiga sufrimiento, sigue siendo el camino correcto, Señor. Y encima vos nos prometés recompensa por eso. Señor, yo te quiero pedir para que yo pueda tener, también la iglesia, una fe reflexiva, Señor. Son contrapuntos. El pensar y la reflexión no es un contrapunto de la fe, tienen que ir de la mano. Tenemos que creer como un niño, como dice tu palabra, sin duda, tenemos que creer tus palabras como un niño, pero también tenemos que pensar y reflexionar. También tenemos que estudiar en la medida que podamos. También tenemos que tener respuestas para las personas, porque en algún momento se va a dar una charla, en algún momento nos van a venir preguntas. Tenemos que saber responderle lo que creemos. Y nos va a servir eso a nosotros también para quitarnos dudas que podemos llegar a tener, o para cuando las tengamos. Por último, Señor, también quiero pedir para que podamos tener una vida que no difame nuestra fe, sino una vida que sume al reino. Que nuestra vida pueda, con todos nuestros errores, pero que nuestra vida pueda mostrar lo que tu palabra dice. Que nuestra vida pueda mostrar destellos de amor, destellos de misericordia, de honestidad, de humildad. Que pueda verse esas cosas en nuestras vidas para que la gente pueda ver que lo que creemos se está haciendo realidad en nuestra vida. Que quizás no está completo porque tu obra se va completando, pero que se está haciendo realidad en nuestra vida. Que no seamos de aquellos que estamos haciendo que la gente se aleje más de la iglesia, sino que se acerque. Que no seamos de aquellos que está confundiendo a la gente, sino aquellos que les está trayendo luz a aquellos que no creen en vos. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hayas hablado a alguno de nuestros corazones o a todos nuestros corazones, con algunas partes en particular. Seguramente algunos tenemos más incidencia en algunos puntos o mayores cosas a mejorar en algunos puntos que otros, pero que, Señor, vos hayas hablado a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y que podamos reflexionar sobre esto y podamos tomar decisiones y aplicaciones concretas para nuestra vida, que es en definitiva lo que a la larga termina generando los cambios, que tu Espíritu trabaja en nosotros, que nos hace tomar decisiones, que esas decisiones se vuelven en la vida real. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo agradezco, te lo pedimos. Amén.